fans have backed me up. I love all fandoms. Thank you to the fans. A todos mis fans, muchísimas gracias. Hola, bienvenido a tu lugar seguro, cultura fan y la vida que hay detrás. Soy tu host, Victoria Cuña, y juntos haremos un recorrido global por la cultura del fandom. Conoceremos fans, tendremos perspectivas de la industria del entretenimiento y veremos realmente qué papel tan importante cumplen, o más bien cumplimos en esta sociedad tan compleja en la que vivimos. ¿Estás listo? Pues conozcamos a la invitada de hoy, Lucía Sandoval. Abogada desde 2016, boxeadora por hobby, estudiante actualmente de un máster en Derecho Constitucional, mexicana y por muchas cosas, fan. Hoy la recibimos acá en el podcast Cultura Fan y la vida que hay detrás, con mucho cariño, con mucho amor y pues... Hola Lu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me siento muy contenta de que me hayas considerado para hablar de maravillosos. A mí me alegra muchísimo tenerte aquí. Para quienes escuchan, Lu y yo nos conocemos desde hace unos años ya. Fue una de las amistades más lindas que hice a través de Twitter por ser fan, claro que sí. Y pues justamente sé que es una persona que ha tenido toda una experiencia como fan y ya tengo muchas ganas de que escuchen su experiencia y cómo lo ha vivido. Primero, ¿cuántos años tienes, Lu? Bueno, tengo 29, pero este año cumplo 30 y justamente mencionaba yo que de verdad es algo que siempre me gusta recalcar cuando hablo de que soy fan, porque suele haber un estigma de que las fans de ciertas cosas siempre somos mujeres o niñas. Entonces, ¿no? 30 años que voy a cumplir este año. Entonces, importante, punto importante. Total, nos encanta toda una mujer reina poderosa, claro que sí. Bueno, Lu, para comenzar ya a hablar un poco de tu vida como fan, obviamente tenemos que ir al inicio de todo y es cómo empezó tu vida como fan, de quién eras fan o cómo comenzó todo este mundo para ti. Mira, yo recuerdo que en cierto momento de mi vida, cuando yo iba, no sé, creo que en secundaria, que tenía al menos unos 13, 14 años, mis hermanos en ese entonces tenían bandas de rock. Tengo 2 hermanos mayores y tenían bandas de rock. Y entonces al final de cuentas era como la primera música que yo escuché. A mi papá también le llamaba mucho la atención. Y en ese momento, cuando yo tenía, yo creo que en un rango de edad de 12 a todavía mis 18 años, era muy fan de ciertas bandas como The Doors, Guns N' Roses, AC/DC, de verdad era muy fan Led Zeppelin, o sea, era algo que yo escuchaba y iba a ver a mis hermanos tocar y yo me la pasaba muy bien escuchando la música en vivo y ya después yo hice mi propio círculo de amigos de mi edad con otros chavos que también tenían sus bandas y empecé a conocer otro tipo de música, pero creo que fue hasta esta época de mi vida que te digo de los 12 a los 18 que ya era como ya más consciente de que era fan de algo, ¿no? Porque previamente solo, me gusta mucho esto, me gusta mucho el otro. O sea, a lo que intento llevar esto es que siento que al final de cuentas siempre nos va a gustar algo o siempre algo nos va a llamar la atención más que otras cosas, pero la experiencia como fan, como tal, como fan, que ya se sale fuera del solo me gusta y ya, sino allá denominarme fan la viví ya como pues en mi adolescencia, ¿no? Que ya fue de wow. Entonces, ¿por qué yo ya sabía que era fan de algo? Porque ya es un tema donde ya investigaba un poco más de quién escribió las letras de cierta banda. Yo era muy fan en ese entonces de Guns N' Roses y
estaba enamorada de Axl Rose, así de que enamorada, ¿no? Entonces yo leía quiénes escribían las canciones, me sabía todos los miembros de la banda, quién había entrado, quién había salido, empezaba a ahorrar para guardarlo, para comprar los discos y todas esas cuestiones que cuando tú ya te das cuenta que va más allá de que solamente te guste una canción, ¿no? Obviamente hay muchas cosas detrás de esos gustos que era lo que en ese momento yo tenía a mi alcance, pero al final de cuentas yo era ya fan de algo, ¿no? Tenía este interés por profundizar más en algo que me gustaba, que me llamaba la atención y obviamente la parte también del crush, ¿no? Que tenía yo con el Muy vocalista, importante. ¿no? Pero, pero ahí fue cuando ya empezó a evolucionar. También en ese entonces eran, digo, ahora estoy hablando de música, pero en ese entonces y desde mucho antes también por influencia de mi familia, empecé a ser muy fan de Star Wars. Y a la fecha todavía tengo muchas cosas de Star Wars en mi cuarto, de que me voy a las premieres. Entonces, creo yo que hay que distinguir muy bien lo que es que solamente te guste algo, a considerarte fan de algo. Creo que cuando ya somos fans de algo, tenemos un interés genuino por conocer más de eso, por conocer más de la gente que lo está creando, por adentrarnos incluso en los procesos creativos que llevaron al autor, al músico, al artista a entregarnos este producto, ¿no? Y también creo que dentro de todo esto que involucra ser fan de algo, creo que hay muchas variantes que podemos encontrar, ¿no? Y muchas denominaciones incluso que le podemos dar al término de ser fan, pero al final de cuentas el sentimiento y la pasión es la misma. O sea, yo puedo hablar de mi experiencia como fan nombrándolo como tal, como decir soy fan de, pero yo creo que hay también otras personas que son fans de otras cosas, como las fans de cierto deporte, del fútbol, que dicen soy aficionado. Y al final la misma pasión y el mismo amor que ellos tienen por un equipo, nosotros lo vamos a tener a lo mejor por la música, por un artista, por un director de cine, por todas estas cuestiones que engloban el que te hagan sentir algo, ¿no? Entonces, yo sí considero que la experiencia de ser fan puede iniciar desde muy pequeño y que realmente pues la puede vivir cualquiera y estoy muy consciente de que hay más fans allá afuera de los que les gustaría Totalmente. admitir. Hay fans o sea, la misma gente que sigue deportes, a mí me parece algo que siempre trato de hacer el símil, ¿no? Así de que, ¿por qué el hecho de que un hombre sea fan de un equipo de fútbol y lleve la camisa con el nombre del futbolista favorito está bien, pero si yo me vuelvo loca en un concierto y me pongo una playera de Harry Styles, ya soy una fan loca, ¿no? Entonces es como, pues al final de cuentas nos mueven los mismos sentimientos y siento que esa es la base de, de buscar esta pasión en algo más. Un símil bastante interesante que creo que muchos fans hemos pensado, hemos dicho, ¿por qué eso está aceptado y esto no? O sea, porque eso es más normal que yo cuando al final sigue siendo el mismo sentimiento. Entonces, me parece bien interesante que lo traigas a la mesa y te quería preguntar justamente, hablabas un poco de que algo que diferencia el que te guste algo con el ser fan es que usualmente el ser fan te motiva a investigar, a ir más allá, a querer conocer. Es un conocer de entender motivaciones, entender por qué creo algo. Entonces, a partir de eso, ¿con cuál creación de algún artista, cuál es una de esas que tú dices, yo conecté aquí? Porque sé que se hizo así, o porque entendí que el proceso fue así, o cómo crees, cuál es una de esas cosas de algún artista que a ti te guste, que digas que eres fan, que tú digas, wow, por eso conecté con él, o ella, o ella. Yo creo que últimamente, y lo voy a tomar como ejemplo por el impacto que de verdad ha tenido en mi vida, es BTS, eh, esta fabulosa banda de K-pop. Eh,
yo los conocí eventualmente por una amiga que ella era ARMY y la típica que te empiezan a decir, ay, mira este video y mira esto, ¿no? Realmente, y a mí me gusta platicar mucho esta parte porque a mí realmente lo que me enganchó fue no el verlos que son hermosos y solamente ver toda la producción y todo ese tema, claro que sí, pero lo que a mí me impactó mucho fue el yo adentrarme a leer las letras de las canciones, eh, que tienen un nivel de profundidad increíble, que algunas de repente tienen como un ritmo súper feliz y todo, y lees la letra y dices, ¿what? Entonces, fue un muy paulatino que yo empecé a como a vincularme con BTS. Y la cuestión fue que a mí con lo que yo me ganaron por todos los motivos posibles, porque también soy muy fan de leer y de autores y demás, fue que tienen un álbum y varios de sus álbums se inspiraron en la novela de Demian de Herman Hesse. Eso, cuando a mí mi amiga me lo dijo, me voló la cabeza. Para mí esa cuestión fue algo como, wow, necesito saber más, cuál es este álbum, cuál canción se relaciona, por qué. O sea, fue algo que entender cómo funcionan esos, ahí tal cual fue, quiero entender cómo funciona el proceso. Entonces, cuando quieres entender cómo funcionan los procesos creativos de los artistas, también te interesa empezar a pensar, más bien profundizar en por qué se les ocurrió, cómo es esta persona y empezar a tener un poquito más de contexto, ¿no? Y eso creo que de forma inevitable te hace conectar también con el artista, te hace que yo sé que mucha gente lo escuchará absurdo, pero es algo que cualquier persona que sea fan de algo lo entiende, ¿no? Como este vínculo que creas con el artista que nace del admirar su trabajo y muy probablemente también admirarlo a él como persona, porque al final de cuentas ese producto que te está dando proviene de él como persona, de sus procesos, de sus vivencias, de su experiencia, y que al final de cuentas también terminas ejerciendo, o sea, estableciendo un vínculo con esa persona. Y que obviamente es un vínculo que yo creo que ahí es donde empieza a generarle mucho ruido a la gente, ¿no? Que a lo mejor es que nada más es un artista, pues es que nada más no sé qué, y dices, o sea, yo sé que es un artista, yo sé que a lo mejor esta persona no sabe que yo en particular existo, ¿no? Pero lo que está haciendo y lo que me está dando con su arte, a mí me está haciendo sentir muy bien, me ha acompañado en momentos difíciles, me ha acompañado en momentos muy buenos y eso hablando solamente de la experiencia individual, ¿no? Creo que al final de cuentas sí está esto que te genera sentir el producto que te están dando los artistas o las películas o el mismo partido de fútbol, la emoción que te están generando hace que tú quieras cada vez involucrarte más, involucrarte más, involucrarte más y que al final de cuentas tú puedas seguir alimentando esta pasión, esta emoción, que tú puedas seguir manteniendo este sentimiento que sin duda alguna te da felicidad. Sin duda, sí, la verdad es que me resuena mucho lo que me comentas porque justo creo que ese tema de generar un vínculo que para quien no sea fan seguramente va a sonar extraño, es algo Sí, que claro. puede llegar a ser incluso muy más trascendental de lo que, de lo que parezca, porque más allá de que me guste su música, me gusta las cosas que crea, la capacidad que tiene esa persona de crear y lo que me hace sentir con eso. Y creo que como seres humanos, al final del día somos los sentimientos que sentimos y los recuerdos que vivimos. Entonces, me encanta que nos des esa visión justamente de cómo se vive desde adentro, porque yo también soy fan y capaz lo iba a explicar, lo podría haber explicado de una manera totalmente distinta y cualquier otra persona también, pero siento que el insight que nos das es bastante interesante para decir.
es distinto porque quien no sea fan capaz de buenas a primeras no lo va a captar del todo, pero es válido. Y la verdad es un sentimiento bastante fuerte y algo muy bonito. De hecho, justamente a partir de allí, me gustaría hacerte la última pregunta que va más a lo que te comentaba. Esos sentimientos, esas experiencias, esas vivencias que has tenido como fan. eh, ¿Cuál o cuáles son algunas de las que tú recalcas? O sea, ¿cuál es una experiencia como fan que tú digas, wow, si no fuese fan, no hubiese pasado eso o no hubiese podido vivir esto? Yo creo que aquí dividiría mi respuesta en dos partes, porque una es como mi parte mía conmigo, de justamente este vínculo que hablábamos, que es el vínculo que tú generas con el artista, ¿no? Que es algo muy individual, lo que tú has llorado con esas canciones, lo que a lo mejor tuviste un mal día y pusiste tu película favorita de Star Wars para amenizar y sentirte un poquito mejor, esos momentos que son tuyos contigo, pero que alguien más te está dando, te está facilitando y que a ti ya te brindan confort. Creo que muchas veces, sobre todo la música, a mí me ha acompañado en momentos muy difíciles y me los han facilitado de alguna manera. Entonces, o sea, siento que la experiencia como fan sí yo al menos en mi experiencia como fan, hablando de mí, sí la divido en eso, ¿no? En la experiencia como fan que yo tengo, muy en particular con el artista, ese trabajo de acompañamiento de la música, las películas, un deporte, que tú haces un vínculo, creo que es un proceso individual que es muy lindo. Y la otra parte que también me gusta mucho de ser fan, y yo creo que al final de cuentas es una de las más enriquecedoras, es la parte que puedes compartir con terceros. Esta parte donde conoces gente que a lo mejor va a ser muy diferente a ti, pero que al sentir emoción por la misma cosa, sentirse atraído por cierto tipo de arte, por la música de un artista, sabes que de alguna manera suena muy raro, pero también puedes conectar con esa persona, puedes llevar a cabo una conversación con esa persona, aunque a lo mejor no la conozcas de nada. Y ese vínculo inmediato que te puede llegar a generar saber que otra persona es fan de lo mismo que tú, a mí me parece maravilloso, maravilloso. Y creo que la forma más sencilla de ejemplificar esto es que, pues entre las ARMYs, las fans de BTS, cuando de repente conocemos a otra ARMY, que nos damos cuenta que somos fans, la primera pregunta que salta siempre es, ¿quién es tu bias? Que es como de, pues, ¿quién es tu miembro favorito de la banda, no? Entonces, a raíz de ahí se puede desatar una Ajá. conversación de horas, horas y horas y horas, y se empiezan a establecer vínculos de forma maravillosa con las personas. Se crean comunidades muy bonitas, el tener de alguna manera eh, esta percepción de que a lo mejor yo me siento que estoy sola por alguna manera de decir, es que a mí nada más aquí me gusta este artista, pero que gracias a las bondades del Internet entras y te das cuenta que no eres la única, que hay 1000 personas que están disfrutando lo mismo que tú de la misma manera. A mí me parece increíble, ¿no? Y al final de cuentas no necesitas nada más que en un principio para conectar con esa persona, pues saber que les mueve el corazoncito lo mismo, ¿no? Y obviamente no quiero simplificarlo de esta manera y hacer que suene muy romántico, porque obviamente hay muchos factores ahí también, este, pero sí creo que es un perfecto icebreaker para iniciar muy buenos vínculos y muy buenas amistades. O sea, yo creo que esa es la parte que yo más valoro y creo que nosotras somos un gran ejemplo de eso, porque al final de cuentas somos, o sea, pertenecemos a un grupo de amigas que inició por los BTS, que inició en el internet, y creo que hay muchas veces en las que a veces platicamos y lo último de lo que platicamos son de los BTS. Totalmente. Y sin duda
el icebreaker que insisto que es coincidir con la gente que es fan de lo mismo, es increíble. Sucede todo el tiempo, o sea, que van, o sea, y lo he visto, por ejemplo, le platicaba a Vic que ahorita estoy muy metida con no, ya no con el fútbol, pero sí con la Fórmula 1, y que hoy vi a un señor con la playera de Checo Pérez, el piloto mexicano de Red Bull, y yo así de, le fue mal, bro, así de que, y nada más lo vi y le dije así de que no le fue bien el Checo, ¿verdad? No, pues no, y nos quedamos platicando 5 minutos, pero nos alegramos el día mientras estábamos en una fila esperando que nos atendieran en el banco. Entonces, esas cosas me parecen muy maravillosas. O sea, puedes conectar con quien sea solamente porque tienen un gusto en común. Y obviamente, a lo mejor ese señor mañana no se va a acordar de mí, yo tampoco, pero en ese momento nos amenizamos un ratito el mal rato de que estábamos ahí esperando. Entonces, ser fan crea vínculos. Ser fan te hace sentir y hace que conectes. Porque al final de cuentas con lo que te quedas es con las personas, con los recuerdos. Y si puedes ir generando más recuerdos con personas nuevas, sobre algo que te apasiona y te gusta tanto y de lo que ya investigaste tanto, me parece eso maravilloso. Totalmente, sin duda, yo estoy increíblemente de acuerdo con todo lo que comentas, Lu, porque es justo, es una experiencia que va más allá de solo la primera parte que comentaste, de la de una relación personal con el artista, sino algo también con la comunidad que se genera a partir de ello. Es algo que justo son relaciones que apreciamos y atesoramos un montón, que surgieron a partir de ser fan de BTS en este caso, pero que ha ido mucho más allá. Entonces, pues eso, la verdad es que creo que es muy valioso todo lo que nos dices, Lu. Muchísimas gracias por estar acá, por haber estado acá, por compartirnos tu experiencia y cómo ves y has vivido lo que es ser fan. Estoy muy agradecida. Y bueno, terminamos por hoy. ¿Quieres decir algo rapidito antes de irnos? Muchas gracias a ti por invitarme, por considerarme y hablar de esto que amo mucho y que aparte nos conecta mucho a ti y a mí. Me hace muy feliz. Mil gracias. Pues bueno, esto fue todo para quienes nos escuchan. Ya saben que nos pueden encontrar en redes y nos escuchamos en el siguiente episodio para conocer otra perspectiva de la cultura fan y la vida que hay detrás.